vamos a ver algunas otras porciones importantes que necesitamos analizar conjuntamente. Vamos primero que nada a tener una oración. Nunca es suficiente con las oraciones que tenemos, y les pido que me acompañen. Señor Dios Padre Celestial, en este momento estamos aquí y queremos aprender de tu santa palabra, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad, nuestra falta de suficiencia, nuestra negligencia, Señor. Pero, Señor, también reconocemos que tras haber confiado en ti, hemos recibido el Espíritu Santo, el cual, Señor, nos quiere dar la capacidad. Nosotros tenemos que decidir andar en el Espíritu, porque, Señor, nos damos cuenta que es el deseo tuyo que nosotros lleguemos a andar en el Espíritu. No solamente conformarnos con ser morada del Espíritu Santo, sino decidir nosotros andar en el Espíritu, decidir someternos por completo a la voluntad de tu Santo Espíritu para nuestras vidas. Te solicitamos, Señor, que tú nos hagas entendidos de estas cosas y que nosotros no solamente entendamos, sino que tomemos decisiones basadas en esto que tú nos estás dando, en la oportunidad de cambiar nuestra forma de andar para andar conforme a tu palabra y serte agradables a ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces hemos leído 3 versículos, 11, 12 y 13. Esos son los versículos que nosotros hemos leído hace un instante. ¿De qué hablan? Si nosotros tratamos de sintetizar estos versículos, preguntaríamos, ¿de qué están hablando? En general, para nosotros, para aplicar hoy en nuestras vidas. Nos están hablando de lo siguiente, nos están diciendo, debes actuar con fidelidad. Esto es lo que en la profundidad de los versículos está para nosotros. Nosotros tenemos que recordar algo muy sencillo de recordar. Allá en Génesis, las 2 ofrendas, voy a referirme solamente a una de las ofrendas que se presenta por uno de los hijos de Adán. Recordamos perfectamente que Caín presentó una ofrenda que nosotros podríamos decir de vegetales, de granos, una ofrenda que a él le pareció, esto es lo mejor que yo tengo. Entonces, ¿qué estaba realmente presentando Caín ahí? Sí estaba presentando lo mejor que él tenía. Algunos de nosotros en ese relativismo que ahora anda de un lado hacia otro, diríamos, sí estaba presentando lo mejor, pero nos damos cuenta que realmente lo que presentaba era su desobediencia con una ofrenda inapropiada. ¿Por qué una ofrenda inapropiada? Una ofrenda inapropiada porque había sido instruido divinamente cómo tenía que ser la ofrenda, y él decidió no hacer lo que Dios le había mandado. Dios había dicho acerca de lo que él quería. Por eso uno de los 2 hermanos se presentó con una ofrenda apropiada, una ofrenda obediente, una ofrenda tal y como se les había instruido. Este trae lo mejor que dio, lo mejor que pensó. Sin embargo, no se dio cuenta, o es lo mejor que podemos decir, no se dio cuenta que estaba actuando en base a su pensamiento, no en base a lo que Dios le había dicho. ¿Qué tan aceptable era que él estuviera presentando algo en base a sus conceptos, en base
a sus deseos y no como Dios quería. Otros tenemos que volver y ubicarnos ahí en Gálatas, porque en Gálatas nos vamos a encontrar algo que nos hace pensar en esto. Mande. Ok. ¿Qué ha sucedido? Tenemos que ubicarnos. Leímos 3 versículos. En esos 3 versículos les está presentando lo siguiente el escritor. Primero, les demostró a esa iglesia que él era un apóstol. ¿Por qué les tuvo que demostrar? Porque la iglesia pensaba que él no era un apóstol. Entonces, lo primero que hace es demuestra que es un apóstol. Segundo, pasa a demostrarles que tiene autoridad y que esa autoridad es visible. Se atrevió a corregir a alguien que en ese tiempo algunos consideraban alguien importante. Corrigió a Pedro. Y tercero, en este ámbito, defendió los principios de libertad cristiana. Entonces nosotros tenemos que decir cómo debemos actuar en fidelidad a Dios. ¿Cómo debería ser nuestro actuar en fidelidad a Dios? Según mis pensamientos, según mis conceptos, según mis sentimientos o según la palabra de Dios. Yo tengo que ponerme muy atento. Dios es muy específico, Dios es muy directo. Procura no dejar nada a que nosotros interpretemos a nuestra intención y a nuestro entendimiento. Entonces, tú y yo debemos identificar, debemos entender quién y qué puede reprobar nuestro ministerio, porque todos aquí fuimos llamados a salvación, llamados a servicio. ¿Quién o qué puede reprobar nuestro ministerio? ¿Existe la posibilidad de desaprobar mi ministerio ante Dios? Estás ejecutando un ministerio. ¿Se puede desaprobar? Tenemos que recordar a la iglesia de Galacia, en la parte central de lo que hoy es Turquía. Tenemos que ubicar también, ya geográficamente ya más o menos los ubicamos, habitada por los frigios, esos eran los habitantes en ese tiempo. También tenemos que ubicar cómo eran ellos, cómo eran los frigios. Los frigios a lo mejor eran como algunos de ustedes, como espero que en algo parecido a mí, no lo sé, pero tengo que describir un poquito de ellos. Ellos eran impetuosos, y eso es una buena característica, esa fuerza que le ponían a las cosas es bueno, pero también, además de ser impetuosos, eran inconstantes en lo que hacían. Ellos eran curiosos por las cosas extrañas y por las cosas raras. Nosotros debemos tener cuidado. Las cosas extrañas y las cosas raras no siempre son buenas. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos en esto. Les gustaban las cosas nuevas y las cosas extrañas. ¿En qué nos parecemos nosotros a ellos? Entonces, la escena cambia completamente. La escena ha estado ubicada en un lugar y ahora se ubica en otro lugar. La escena previa había estado ubicada en Jerusalén. Ahora estamos ubicados en Antioquía. Y recordamos, lo hemos visto recientemente, hace muy poco tiempo. Ahí en Antioquía, la primera iglesia radicada en una zona completamente gentil, en la cual era todo diferente. Ahí Pablo y Bernabé sirvieron de una manera ejemplar.
Entonces nosotros nos damos cuenta que había otros hombres que también sirvieron en ese lugar. Pero el Espíritu Santo le dice a la iglesia la importancia de lo que decíamos en aquel tiempo, la importancia de definir. La iglesia tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo, no por mis pensamientos y no por tus pensamientos, por el Espíritu Santo. Junto con otros hombres, el Espíritu Santo les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo. Y los envía. Y aclaramos en aquella ocasión nuestro pensamiento de habían sido enviados por la iglesia. Fueron enviados por el Espíritu Santo. Este hombre continuó defendiendo su apostolado porque la gente pensaba: este no es apóstol. Nosotros vimos Hechos en el capítulo 1 y dijimos: no se ajusta, Pablo no se ajusta, Pablo no queda, Pablo no puede ser apóstol. Pero, ¿qué le faltaba a Pablo? Le faltaban cosas que Dios mismo suplió. Le faltaba la instrucción directa de parte de Dios, y la tuvo. Y nosotros, al ver el panorama del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que eso estuvo directamente en él. Tanto así que se atreve a corregir a Pedro, uno de esos de los que eran más importantes. No era el único, también tenemos que aclarar eso, porque fuera, entre los mayoritarios, dicen que era el más importante y no era el único. Tenemos que entender. Algunos sí lo consideraban muy importante. Siempre ha surgido esto: yo soy de este, yo soy de aquel, yo apoyo a este, yo apoyo a aquel, yo me quedo con la idea que tenía él. Pero nosotros tenemos que entender una cosa: a él no lo consideraban ni apóstol ni importante. Defendió su apostolado y se atreve a hacer algo que nadie había hecho. Corrige a Pedro. Y esto es importante, porque nosotros nos ubicamos ahí y nos preocupa esta situación y decimos: ¿qué pasaría si mi ministerio es desaprobado? ¿Qué pasaría si tu ministerio es desaprobado? Porque hace un instante dijimos que todos aquí tenemos un ministerio. ¿Qué pasaría si alguien dice: lo que tú estás haciendo para Dios no es correcto? Pues para empezar, yo creo que la mayoría de aquí nos sorprenderíamos, algunos se molestarían, algunos nos molestaríamos y diríamos: ¿cómo se atreve a decir eso? Tendemos que pensar cómo actuaríamos si esto se diera. Nos damos cuenta que en estos 3 versículos hay 3 etapas principales, 3 fases, 3 caras, 3 facetas, como le queramos decir. Y nosotros vemos: primero existe la confrontación, después existe la causa de la confrontación y en último lugar la consecuencia de esa confrontación. Tenemos que revisar primeramente la confrontación. ¿Dónde está? Pues en el primer versículo. Lo primero siempre está al principio. Dice el 2:11, lo tienen ustedes ahí, yo también leo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Uno se pone a ver esto y uno se pregunta si nosotros nos atreveríamos a decirle a uno vamos con esto para hacerlo más específico, a uno de los maestros: usted está mal, usted no se está ajustando a la doctrina bíblica. ¿Seríamos capaces? ¿Seríamos capaces de decirle a uno de los encargados que tenemos aquí en la iglesia: estás haciendo mal? ¿Seríamos capaces de decirles a uno de los jefes de familia: no estás obedeciendo a Dios? Lo que tú haces no está conforme
a lo que dices que crees. ¿Seríamos capaces? Pablo fue capaz. Vino cuando viene él a Antioquía, él le resiste cara a cara. ¿Por qué? Dice ahí, porque era de condenar. ¿Qué era de condenar? Lo que estaba haciendo. Habían llegado hasta ese lugar personas judaizantes y les estaban diciendo a los creyentes ahí, a los creyentes frigios en Galacia: Pablo no es un verdadero siervo de Dios. Pablo no es apóstol del Dios vivo, del único y verdadero Dios vivo. Nos damos cuenta, por todo lo que sabemos, porque sabemos muchísimas cosas, gracias a Dios, que Pablo no solamente era un creyente igual que todos, además de esto era un apóstol. Y se había atrevido a hacer lo que nadie se había atrevido. Decirle a alguien: estás equivocado. Nosotros tenemos que tomar este ejemplo. Nosotros tenemos que ubicarnos. Nosotros tenemos que saber cuándo, porque dijimos hace un instante, ¿qué pretendemos? ¿Qué pretendemos ser capaces de hacer? Decir cuando las cosas están mal, pero con sustento, con un sustento real. Nos damos cuenta, estos dos hombres, estos dos siervos de Dios, los dos experimentaron, igual que todos nosotros, la salvación por gracia, mediante la fe. Y aquí lo que expresamos, aquí lo que vemos es una ocasión en que los dos se encuentran y uno de ellos le dice al otro: estás mal, estás equivocado, no estás actuando correctamente, estás haciendo las cosas que no se deben hacer. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Y se dio cuenta Pablo. Lo que hizo fue, su conducta fue diferente, su conducta fue distinta, su conducta fue totalmente inapropiada. Se había unido al ver que al venir judaizantes, al darse cuenta de esto, él decide apartarse de los gentiles, decide separarse de ellos. Y con esto nos damos cuenta, está haciendo algo completamente diferente a todo lo que había sucedido hasta este momento. Nosotros recordamos a Pedro muy claramente y recordamos aquella declaración de Pedro: tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Recordamos perfectamente una afirmación de ese tamaño y decimos: qué fe la de este hombre, qué capacidad de confianza, de creer en una persona. No solamente hizo esto, sino que más adelante hubo un momento donde dijo, en ese tiempo a punto de venir el sacrificio de Cristo en la cruz, le dice: no te vaya a suceder esto, yo doy mi vida por ti. Unos instantes después le estaba negando. Entonces nosotros tenemos que recordar a esto. También tenemos que recordar la etapa final antes de la ascensión de Jesucristo, cuando Él prefiere prefiere volver a su antiguo trabajo. Estaba abandonando todo. Pero luego también vemos posteriormente, cuando el Señor Jesucristo ya viene su ascensión, y posteriormente vemos nuevamente restaurado a la posición que tenía, restaurado entre los principales. Hechos 1, las que algunos dicen la primera sesión de negocios, en la cual la propuesta, por cierto, no vino de allá,
Vino de parte de Pedro. Y yo diría, y me estoy equivocando, no vino de parte de Pedro, vino de parte de Dios. Tenemos que entender, todo lo que sucede en una iglesia, así sea la Iglesia Bautista de Jerusalén, todo es controlado por Dios. Todo es dirigido por Dios. ¿Pueden suceder errores entre nosotros? Sí pueden suceder errores entre nosotros. Pueden suceder malos entendidos, malas interpretaciones, claro que pueden suceder. Somos seres humanos, todos los que estamos aquí. Pero tenemos que recordar, Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Y nosotros nos damos cuenta, lo que pudo terminar en una tragedia, este choque entre dos personas, realmente Dios lo utilizó para su gloria. ¿Qué sucedió en Gálatas 2:11? Si nosotros nos circunscribimos a Gálatas 2:11, nosotros vemos simplemente una confrontación, un choque, un regaño, como dijeron hace un instante, una exhortación podríamos decir. Pero nosotros tenemos que saber en base a qué se hacen estas, en base a qué nosotros podemos hacer esto, porque sí hay una base en la que nosotros podríamos hacer esto. Es decir, yo podría ir con el hermano y decirle, lo que usted está haciendo es incorrecto. Nada más mencioné al azar a dos. Lo que usted está haciendo es incorrecto. Dos hombres de Dios estuvieron en una situación así. Uno de ellos estaba haciendo algo incorrecto. Tenemos que recordar, para Dios no hay esas diferencias. Nosotros tenemos que recordar que nosotros, hijos de Dios, creyentes, discípulos de Jesucristo, tenemos que imitar a Jesucristo. ¿Cuáles son los principios? Si los sintetizamos en una sola palabra, ¿qué es lo que Jesucristo expresa? Integridad. Tenemos que ser íntegros, tenemos que ser de una pieza. Siempre recuerdo cuando oigo esa palabra al pastor Joel Francisco Chávez Castillo y su explicación de la palabra sinceridad, sincera. Aquellos jarrones vendidos en los mercados griegos, los que estaban perfectos, se les ponía ahí la palabra sincera. No se les había aplicado cera para evitar fugas. Los que no tenían la etiqueta sabían que habían sido recubiertos con cera. Nosotros tenemos que entender, debemos andar en el Espíritu. Perdón, pero me fue de tremenda bendición en esta semana esto de andar en el Espíritu. Yo pues, es Efesios 4:1. Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si nosotros nos quedamos con el 4:1, no alcanzamos a comprender eso de la vocación. Ahorita estaba viendo cómo, perdón por referirme a cosas que ya pasaron, pero ahorita sí se oye, hace un instante no se iba a oír. Pero nosotros tenemos el concepto que hemos venido manejando en la clase de escuela dominical de adultos. Tenemos el concepto mentoría, pero el concepto occidental y el concepto moderno. No entendemos el concepto que se ha venido manejando. El concepto que se ha venido manejando viene de otra cultura, viene de la cultura griega y viene de otro tiempo. El tiempo es el de la Ilíada y la Odisea. Entonces es un concepto completamente distinto. Nosotros nos ubicamos y decimos, un mentor es un maestro.
volvemos y preguntándole a los maestros, aquí está una maestra, ¿o dónde están los demás? ¿A dónde están? Por allá andan. Allá está otra maestra allá atrás y otra maestra debe estar por allá. Y luego también nos ubicamos, perdón por meter al gremio magisterial, pero es importante, nos ubicamos no solamente en los maestros de este tiempo, quisiera que nos ubicáramos en los maestros del siglo XIX. Algunos ni los nombres sabemos. Bueno, a los maestros del siglo XX. Y ya empezamos a pensar en uno o en dos. Los maestros. Dicen, qué gran diferencia en los maestros del principio del siglo XX a los maestros de principios del siglo XXI. Recordamos un nombre, yo nada más recordé uno porque yo no soy maestro. Pero recordé a José Vasconcelos, 1920 y algo, secretario de Educación Pública. Dices tú, cuando te ubicas, dices, también el magisterio ha ido cambiando. Entonces, para nosotros poder comprender qué es lo que nos quiere decir el Señor Jesucristo, tenemos que entender. Dice, Ricardo está batallando con esto, pero está tratando de entender. Estamos ubicados aquí, estamos ubicados en 2:11, estamos ubicados en un tiempo que no estamos viviendo. Y para nosotros comprender, tenemos que ubicarnos. Pedro viene y Pedro le dice a uno de esos prominentes, estás equivocado. Hay una confrontación, pero esa confrontación sirvió de bendición. Vamos a ver cuál fue la causa de esa confrontación. La causa de la confrontación sutilmente ya la hemos mencionado. Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Varias partes en este pasaje, en este versículo, pero vamos a tratar de ubicarnos. Primero el tiempo. Antes es un tiempo importante. Él actuaba de una forma previamente y posteriormente empieza a actuar de una manera diferente. Antes de que llegaran esos, él comía con los gentiles. Y luego, después de que llegan, se retrae, deja de comer con ellos, se aparta. Yo no puedo estar con estos porque estos son gentiles, estos son pecadores. Y nosotros tenemos que recordar a quién vino a buscar el Señor Jesucristo, precisamente a pecadores. ¿Quién necesita el médico? Los enfermos. Nosotros los que estamos enfermos espiritualmente somos los que necesitamos el médico. Y nos damos cuenta de la causa, por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Él tenía una causal. Pedro tuvo una causal para esto que se está sucediendo aquí. Tenía miedo. Luego nos damos cuenta que esto es importante. ¿Cuántas veces el miedo nos paraliza? El miedo nos hace no actuar. El miedo nos lleva a ubicarnos en un estacionamiento, en un área de comodidad, en un área de confort. Nosotros tenemos que estar atentos. Dios quiere, el Señor Jesucristo quiere que nosotros pongamos toda nuestra confianza y toda nuestra valentía en su Santo Espíritu. Esfuérzate y sé valiente, nos compartían hace un instante. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? ¿Porque tienes capacidad? No, porque Jesucristo está conmigo, porque el Espíritu Santo me da la capacidad de hacer las cosas que se pueden hacer por su obra. Ahí es donde nosotros tenemos que ubicarnos. Pedro ya había estado previamente en Antioquía, antes de que estuviesen ahí los judaizantes, y había actuado
diferente completamente. Llegan los judaizantes a la iglesia y las cosas cambian. Tenemos que recordar a la Iglesia Bautista de Jerusalén, como decía el pastor Joel Francisco Chávez Castillo, a su pastor, al pastor de esa iglesia, Jacobo, y la decisión que tuvieron en contra de los judaizantes. Recordamos la decisión que tuvieron, vamos a Hechos 15:19. Gamaliel. Yo juzgo, dice el pastor de esa iglesia, yo juzgo que no se inquiete, que no se turbe el pensamiento de los gentiles que se están convirtiendo a Dios. Pedro en algún momento tuvo la misma dificultad que aquí expresa Jacobo. Abandonar lo que hemos hecho siempre, dejar lo que siempre hemos, la forma en la que nos hemos conducido, conducirnos en base a algo distinto. Yo creo que en su pensamiento también no estuvo todo esto, porque él creció con una educación y siguió esa educación y fue fiel a esa educación. Saulo y después Pablo. Saulo primero fue celoso enormemente de lo que se le había enseñado. Fue celoso a grado tal de perseguir a la iglesia. ¿Por qué? Porque se le había enseñado eso. Vamos a ver otra vez a Jacobo hablando. 21:21, Leví. Es para proteger la confidencialidad de los nombres. ¿Sí tiene 21:21 la tuya o nada más la mía? No viene, ok. ¿Alguien que sí venga a Hechos 21:21? Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Entonces, lo que nosotros estamos leyendo es la información que le está dando Jacobo, la información que le está diciendo. Mira, lo que yo escucho es que la gente dice que tú estás enseñando, que se alejen de la ley, que se alejen de la ley que Dios le dio a Moisés. Eso para ellos era supremo. Para el judío todavía en este tiempo es suprema la ley. Nos damos cuenta, ellos ubican a Moisés del tamaño del Everest y se olvidan de Dios y se olvidan de revisar todo. Saben en su intelecto todo. Podemos escuchar, ahora que está el conflicto allá en el Medio Oriente, podemos escuchar personas de religión judía, de otra nacionalidad, pero de religión judía, y nos damos cuenta que el pensamiento sigue muy circunscrito a la ley y a los profetas. La ley y los profetas. Y ya de ahí nos vamos a la Mishnah y todas esas cosas que tienen ellos. Pero nosotros tenemos que entender, le está diciendo, mira, la gente dice que tú estás apostatando de la ley. Y que tú les estás diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres que nos enseñaron. Esto es lo que está diciendo. Esto es lo que le está diciendo. Y nosotros nos ponemos a pensar. Jacobo, primera iglesia bautista de Jerusalén, envió a un grupo de herejes a Antioquía. Es una pregunta que yo hago.
Obviamente sé la respuesta de ustedes. La respuesta de ustedes es claro que no. Él está convencido. Está igual que como estuvieron los apóstoles, que tuvieron dudas en algún tiempo. Pero se da cuenta que no puede hacer tropezar a una iglesia por ninguna razón. Los hombres entre nosotros nos ponemos etiquetas. Este es esto, este es aquel, este es lo otro. Pero Dios no ubica nada de eso. Dios no pone etiquetas. ¿Qué somos nosotros para Dios? Sin un genérico intercambiable, sino con la palabra de Dios. 3:26, ahí en Gálatas. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Se está dirigiendo a una iglesia, se está dirigiendo a creyentes, se está dirigiendo a esos dos grupos que están apareciendo ahí. Los que piensan hay que seguir la ley y los que dicen hay libertad en Cristo. Y él dice, mira, así dice Dios. Todos sois hijos de Dios. De ahí nos saltamos al 28, Emanuel. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sois uno en Cristo Jesús. Es impresionante esas palabras. Y eso a lo mejor nos podrían explicar muchos de ustedes, pero sois uno en Cristo Jesús. Sois uno en Cristo Jesús. Es un concepto realmente profundo, realmente tremendo. ¿Realmente estamos unidos a Cristo? Dije, estamos unidos a Cristo y fácilmente decimos amén, fácilmente. Pero luego ahora, detállame cómo estamos unidos a Cristo, detállame en qué momento te uniste a Cristo, detállame qué es. Dice segunda a los Corintios 5:17, y lo leí en uno de esos libros raros que hay por ahí. Una nueva criatura. Pensemos en una nueva criatura de la siguiente forma: una nueva creación. Es decir, ya no eres lo que eras antes. Ya olvídate del pasado, olvídate de lo que se te enseñó previamente. Eres una nueva creación divina. Si nosotros nos ubicamos en esto, nosotros alcanzamos a comprender qué es lo que estamos viviendo. Si estás viviendo como en el pasado, no hemos comprendido. Si estoy viviendo como en el pasado, no he comprendido, ni he comprendido que somos una nueva creación de Dios en Cristo Jesús. Necesitamos analizar esto de estar unidos a Cristo, unidos en Cristo, estar unidos. Pedro tuvo que haber sabido mejor que muchos de los que estamos aquí que todos los alimentos son puros, que todos los hombres son iguales. Marcos 7:18 y 19. El Evangelio según Pedro, dicen por allá atrás, ¿verdad? Marcos 7:18 y 19. El Evangelio según Pedro, en el 18. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y sale de ese sistema. Lo malo es lo que sale del corazón, es lo que tenemos guardado en el corazón. 10:34 de Hechos. Y ahí es un absoluto total. Nos vamos a dar cuenta, nos hemos dado cuenta a través de tantos y tantos años, que solamente hay dos absolutos en la vida cristiana. Al final vamos a tratar de ello. Dice Pedro abriendo la boca,
Pedro, comunicándose, dijo: Dios no hace acepción de personas. ¿Entendemos eso o no lo entendemos? Miren, otra vez vuelvo se me complicó mucho la existencia con una pregunta la semana pasada, pero qué maravillosa es la palabra de Dios cuando llegamos a comprenderla. Cuando nosotros nos adentramos tanto para poder responder a un cuestionamiento. No leamos por leer, leamos meditando, leamos aplicando, leamos obedeciendo. Es terrible, pero Dios no hace acepción de personas. Somos nosotros los que hacemos acepción de personas. Es decir, nosotros quienes estamos aquí. Mateo 16, del 15 al 16. Mateo 16, ¿quién habla ahí? ¿Con quién voy? ¿Hugo? Mateo 16, 15 y 16. Nada más contéstame, ¿quién está hablando? Antes de leerlo, yo lo traigo para leerlo. Sí, pero ¿quién está hablando? Eso, excelente. Simón Pedro, bueno, habla Jesucristo. Habla Jesucristo y el que responde es Simón Pedro. Correcto, muy bien, Hugo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Es el Señor Jesucristo preguntando, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Simón Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí, en base a eso, era el miedo que Pedro tenía. En base a eso, porque ahí él había tomado una posición preponderante. Cuando la joven que está junto a Hugo, la jovencita que está ahí junto a Hugo, responde bien en clase, todos se fijan en ella. Entonces, ella sí sabe. Ella es la inteligente de la clase. Vamos a acercarnos a ella para aprender. ¿Por qué digo esto? Porque ante la declaración que hizo Pedro, todos se asustaron, todos dijeron, este es el que lleva el camino por delante. Vamos a seguirlo. Lo que tenía temor Pedro, era de perder precisamente su posición de creen que sí la hago, creen que sí sé. Todos esos, los de origen judío, creen que sí sé. Ahí es donde viene el temor de Pedro, perder su puesto, perder su popularidad, perder su prestigio. Por eso él decidió hacerse para atrás. Yo no quiero meterme en problemas. Pero ese yo no quiero meterme en problemas, como dice la jovencita de inteligente que está ahí, era agradar a Dios, agradar a los hombres y no agradar a Dios. Tenemos que buscar por sobre todas las cosas nosotros agradar a Dios. Las personas pensamos una cosa un día, pensamos una cosa al día siguiente. Nosotros tenemos que entender, nosotros somos limitantes, nosotros vemos con nuestros ojos, oímos con nuestros oídos, tocamos con nuestras manos, somos limitantes. Este no merece, aquel tampoco merece, el otro no merece, yo sí merezco. Nosotros limitamos. Tenemos que recordar qué dice el Espíritu Santo de Dios, qué hace entre nosotros el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios permite o inhibe, permite o retrae. ¿Qué nosotros tenemos que entender? Nosotros tenemos que ubicarnos desde el principio. ¿Quién nos va a desaprobar el ministerio que tenemos?
¿Quién va a desaprobar el ministerio que tiene el hermano? ¿Quién va a desaprobar el ministerio que tiene la hermana? Ahorita vamos a tratar de hablar un poquito de eso ya en la fase final. Hemos visto la confrontación, vimos la causa, el hablar de la gente y el miedo, y vimos la consecuencia de la confrontación en el versículo 13, que luego le vamos a agregar el 14. Participaban también los otros judíos, aún Bernabé. Es decir, que tenía una buena reputación, un buen testimonio, que era apreciado en este círculo cristiano, también participó en ello. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Se apartó él e hizo que otros se apartaron. Nosotros tenemos influencia. Lo que hace Gamaliel tiene influencia sobre lo que hacen estos jóvenes. Lo que hacemos nosotros los adultos tiene influencia sobre los jóvenes. Todos nosotros estamos en esto. Nos damos cuenta aquí que lo que decimos y hacemos tiene consecuencia en otros. Se apartó Pedro, se aparta Bernabé, se apartan otros judíos. Y resulta esto en las consecuencias. ¿Aquí es separación o es división? En base a lo que vieron en clase. Aquí sí es una división. Hay una división entre los que seguimos la ley y los que no la seguimos. Yo me puse de los dos lados, todavía soy la tercera opción, el indeciso. Tenemos que definirnos. El piadoso Bernabé fue influenciado. Los que enseñaban fueron movidos. Ahí es la parte donde nosotros decimos, tenemos que tener cuidado. Recordarán aquel versículo que dice, estoy parafraseando, que cree que está bien paradito, firme, mire que no caiga. Pónganse abusados. Las columnas, no estoy hablando físicamente, pero las columnas, vamos a decir los maestros, vamos a atacar a los maestros de escuela dominical. Los maestros de escuela dominical, columnas de esta iglesia, los diáconos, un servidor y todos aquellos que procuramos servir para embarrar a más gente. Aguas, no vayamos a creer que estamos bien. Bernabé era importante, dice Hechos 9:27, que Bernabé lo trajo. Bernabé lo tomó y lo trajo con el resto de los apóstoles, Hechos 9:27. Les cuenta el testimonio de Saulo en ese tiempo y cómo se había atrevido a hablar de Jesucristo en Damasco. Pedro también, nos damos cuenta, fue un siervo excelente, fue un siervo por naturaleza. Sus acciones siempre implicaron discipulado, mentoría en el concepto griego, mentoría en el contexto histórico de ese tiempo, un hombre a quien seguir, un hombre a quien imitar. Y aquí división. A veces uno se confunde con los términos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro ministerio? ¿Lo estamos haciendo crecer? ¿Está usted haciendo crecer su ministerio? ¿O estamos comportándonos como Pedro y los otros judíos, hipócritamente? Aquí es donde nosotros tenemos que ubicarnos. ¿Qué hay en el pasado de tu vida cristiana?
ahí tienes que ubicar cómo ha sido tu vida cristiana. ¿En qué momento desde tu nacimiento? Ubícate desde tu nacimiento. Ubícate en el crecimiento. Ubícate cuando acudiste a una iglesia. No eres creyente, estás en una iglesia. Trata de ubicar sinceramente cuándo recibiste a Jesucristo. ¿Cuándo recibiste a Jesucristo? Y entender que a partir de ahí tienes la salvación, porque se te hizo tu primer llamado, el llamado a la salvación. Luego vino el tiempo en el cual Dios también te dijo, en esto quiero que me sirvas, en esta área de la iglesia. ¿Reprocharme por mi ministerio? ¿Por qué se puede reprochar mi ministerio y quién lo puede reprochar? Ejemplos de reproches en relación con el jueves. Digo, yo sé que no estuvimos todos. ¿Somos hospedadores? ¿Somos hospedadores? Porque no sé si lo recuerdan, pero a los ángeles se les hospedan. No tienen forma de ángeles, pero nosotros decidimos no hospedar a nadie. Decidimos no alojar a nadie. Entonces nosotros tenemos que atender qué tanto estamos haciendo esto. ¿Somos pendencieros? Otro razonamiento para, ay caray, sí soy eso. Sí soy realmente pendenciero. Esas situaciones tengo que revisarlas. ¿Soy apacible? No son pensamientos míos, los podemos ver, 1 Timoteo 3, 1 Corintios 10, Mateo 18. Podemos ver algunos de esas y podemos analizarlas, pero por cuestiones de los tiempos tenemos que ubicarnos. Entonces, esa debería ser una autoevaluación que nosotros deberíamos estar haciendo constantemente. ¿Cómo me estoy comportando en la vida cristiana? Y una actitud que deberíamos tomar a partir de ahí, casi terminamos, no se angustien, ya casi. Una actitud continua que deberíamos tener. ¿Cuál debería ser nuestra actitud continua? Agradecimiento. Agradecimiento con Dios. Agradecimiento por la posición que me ha dado. Primera de Timoteo 1:12, ahorita se la dicen a Gamaliel, por favor. Nomás para que no se pierda. O que vea le voy a poner un examen la semana que entra. Agradecimiento, 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome a su servicio. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos ahí. Si yo no estoy constantemente agradecido, estoy perdiéndome en mi servicio a Dios. Tengo que agradecerle a Dios. Luego tengo que tener una verdadera actitud de arrepentimiento. ¿Por qué de arrepentimiento? Por la condición en la que yo me encuentro, por la condición en que posiblemente tú te encuentras, posiblemente tú también te encuentras, o posiblemente tú te encuentras. Gálatas 1:10, de memoria no lo sabemos. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué estoy buscando para mí? ¿Qué estoy tratando de recibir? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo? Colosenses 3, 23 y 24. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Ahí nosotros nos damos cuenta, aquí hemos pasado del arrepentimiento de cómo estamos haciendo las cosas
a estar apercibidos, a estar atentos, a estar vigilantes. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Entonces tenemos que atender a esto. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Atentos, vigilantes. Estamos en dificultades. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Se nos mencionaba los de allá atrás, y son pocos. Los varones han estado recibiendo las cartas de aquellos que han estado con nosotros y a quienes no hemos podido apoyar. Hay una enorme cantidad. Si cuentan ahí cuántos están en que no estamos apoyando, es una cantidad enorme. Nos limitamos. ¿Por qué nos limitamos? Porque no hay. Y tocamos acá la bolsa de las monedas, pero no buscamos en la bolsa de la cartera. La bolsa de la cartera es mía. La bolsa de las monedas es donde sale el bolo. Así le llamaban, ¿verdad? La limosna, pues. Decía el pastor, no me acuerdo de su nombre, de Guadalajara. ¿Se acuerda de su nombre? No. ¿Ah? No. No, él es de la convención, pero no me acuerdo de su nombre ahorita. Lo que me acuerdo, él era pediatra, era pastor de una iglesia, y decía, desgraciadamente, ni modo, ya lo voy a decir, ni modo. Si quieren me cortan, si quieren me editan, háganlo como lo que quieran. Para los tres que nos ven en YouTube no hay problema. Desgraciadamente, cito al pastor, les debo el nombre. Desgraciadamente seguimos siendo católicos. Porque venimos a misa de 10 y damos nuestras limosnas. No nos entregamos. Vengo a misa de 10 y doy mis limosnas. Y no nos entregamos. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar apercibidos. Segunda de Pedro 3:9. El Señor es paciente con nosotros. Puedo leerlo todo. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Es paciente con nosotros, los que estamos aquí adentro, no queriendo que ninguno perezca. Los de aquí no vamos a perecer, no queriendo que ninguno perezca. Está hablando de los de afuera, sino que todos procedan al arrepentimiento. No le está hablando con nosotros. Nos dice, estoy teniendo paciencia con ustedes, estoy teniendo paciencia con ustedes, pero allá afuera hay gente a la que yo amo y que quiero que esté aquí. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que puede. Estábamos ahí. ¿Qué es lo que puede? No sé qué estarán viendo allá arriba, pero me veo yo también. ¿Qué es lo que puede
desaprobar tu ministerio. Y dije hace un instante, mientras se oían algunos ronquidos, no se oyeron ningunos, gracias a Dios. Hay dos cosas que pueden desaprobar tu servicio a Dios, tu ministerio. ¿Cuáles son las dos cosas que pueden desaprobar tu servicio a Dios? ¿Cuáles son las dos cosas que pueden desaprobar tu ministerio? La respuesta la tienen, pero como estamos en predicación no la dicen. Desaprobar a Dios, desaprobar tu ministerio, solamente pueden dos cosas: Dios y su palabra. Es lo único que puede desaprobar tu ministerio. La pregunta ahora queda en tu territorio. ¿Está Dios aprobando mi ministerio? Aquí dice, ¿está Dios aprobando mi ministerio? ¿Entendimos acerca de la autoevaluación permanente que debemos hacer? ¿Cómo me estoy comportando como ministro de Dios? Real sacerdocio, nación santa, para que llevemos el mensaje a otros. ¿Cómo me estoy comportando ahí? ¿Me estoy comportando tal y como sé que mencionan esos 3 pasajes que dijimos? ¿Me he dado cuenta que no soy agradecido? ¿Que no me he arrepentido de mi actitud? Así soy, así se han hecho siempre las cosas, no tienen por qué ser cambiadas. Si Dios dice que se tienen que cambiar, es porque se tienen que cambiar. Si hacemos las cosas por tradición, estamos perdidos. Tenemos que hacer las cosas por obediencia a Dios. Estemos atentos, el tiempo que queda no es mucho. El tiempo es muy corto. Nosotros tenemos que entender lo que viene hacia adelante. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias porque esta situación que se dio allá en aquellos tiempos, este choque, esta confrontación que hubo entre 2 siervos tuyos, entre 2 ministros tuyos, entre 2 discípulos tuyos, nos trae a este momento un tiempo de análisis, un tiempo de revisión, un tiempo en el cual nosotros vemos la causa y también vemos la consecuencia. Pero más allá de ver esto, nosotros tenemos que meditar cómo está siendo mi ministerio delante de Dios. Delante de los hombres yo puedo actuar de una forma. Delante de los hombres puede parecer que las cosas están correctas, pero por sobre todo estamos ante el juicio de Dios. ¿Cómo está viendo Dios? ¿Cómo estoy llevando mi ministerio? El tiempo que queda es corto. ¿Estoy listo al examen divino? ¿Estoy listo para el examen escritural? ¿Estoy listo para que Dios y la Biblia revisen mi vida? ¿He sido obediente a la palabra? Es un tiempo en el que nosotros tenemos que meditar. No se trata de he obedecido al 50, al 30, al 60. Existe una sola obediencia. ¿La estoy ejecutando? La obediencia siempre es total. No existen obediencias parciales. Es tiempo que nos pongamos a cuentas con Dios. Yo sé que tú has oído algo.
Yo he oído mucho más. Me he presentado delante de Dios y le he dicho, me falta mucho. No me falta conocimiento, me falta conocerte a ti, Señor. No me falta instrucción, me falta andar en el Espíritu. Señor, en este momento yo lo digo personalmente. Te agradezco porque me hayas salvado. Te agradezco porque me hayas permitido ejecutar servicio para ti. Realmente me arrepiento de no haberlo hecho como se debe ejecutar, en plena y total obediencia. Te agradezco porque me des una oportunidad en este momento de arrepentirme. El tiempo que viene por delante es difícil. El tiempo que viene por delante van a buscar, destrozar, devorar, atacar a cada uno de los hijos de Dios. ¿Podré yo tomar una decisión hoy? ¿Podré decirle yo a Dios, Señor, gracias y estoy arrepentido? Gracias y estoy entendido. Lo que viene hacia adelante es muy breve. Tengo que hacer las cosas como a ti te agradan. Solamente tú y tu santa palabra me pueden reprobar. Yo quisiera pedirte, si hubo una sola persona que recibió bendición de parte de Dios con alguna porción de este mensaje, ponte de pie, díselo a Dios. Dile, realmente necesito estar entendido. Gracias, Señor, por los hombres y mujeres que se han puesto de pie. Gracias, Señor, porque tú tocaste el corazón de ellos, porque tú fuiste a remover la dureza que normalmente existe en nuestros corazones. No existe voluntariamente, pero hemos sido devorados por las corrientes de este mundo y se ha ido endureciendo nuestro corazón. Quita de nosotros nuestros conceptos y nuestros pensamientos y haznos someternos, serte obedientes, someternos a tu voluntad, serte obedientes a ti. Te queremos solicitar que tú nos ayudes, que tú nos hagas entender, que tú nos lleves siempre a la obediencia. Señor Dios, te solicitamos por cada uno de estos hombres y mujeres, que tú los tengas siempre en obediencia, ubicados en que solamente a ti tenemos que agradar, solamente a tu palabra tenemos que obedecer. Hay otras cosas que tratan de someternos, pero solamente nos sometemos a ti, Señor Dios. Y Señor, estamos muy agradecidos por tu santa palabra. Te queremos pedir que nos hagas entender siempre tu voluntad. Y en este momento quiero hacer otra invitación. La mayoría de los que estamos en este lugar aquí, tenemos mucho tiempo aquí. Tenemos posiblemente la gran mayoría años y años y años. Pero con osadía, tal y como hablaba y escribía Pablo, inspirado por Dios, te quisiera preguntar algo. Con osadía dije, ¿realmente eres creyente?
¿realmente tu forma de actuar muestra que tienes el Espíritu Santo en tu corazón? ¿O sigues en tus delitos y pecados? Señor Dios, en este momento hay otra invitación. Tienes muchos años como miembro de la iglesia, pero tienes el Espíritu Santo de Dios en tu interior. Eres una nueva criatura, eres una nueva creación. ¿Has entendido lo que ha implicado todo lo sucedido aquí? ¿Te mantienes en pecado? El pecado te separa de Dios. Hay una solución. La solución es Jesucristo. Lo sabes porque tienes muchos años aquí. ¿Deseas recibirlo en este instante? Este no es un momento para quienes todavía siguen de pie. De hecho, si quieren, pueden tomar sus lugares. Es un momento para quienes han estado sentados. Y yo quiero preguntarles, tantos años y todavía no he tomado una decisión. Es un buen tiempo. Nadie nos asegura la vida para el día de mañana. ¿Por qué no decirle al Señor Jesucristo en este momento, a Dios, primeramente, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de mi pecado. Te invito a que entres en mi corazón. Si tú lo has hecho, ¿por qué no se lo expresas levantando tu mano? Tú eres quien ha tomado la decisión. La decisión es tuya. Dios sabe lo que hay en tu corazón. No procures ser agradable ante nosotros. No procures actuar como un bautista de abolengo, un bautista de tradición. Actúa como un hombre que se está dando cuenta, un hombre o una mujer que se está dando cuenta que hasta este momento ha guardado solamente apariencias, ha actuado solamente en apariencia, ha hecho lo que otros hacen, pero en el interior sigue ese vacío. En el interior hay una necesidad, tener la seguridad de que mi alma, cuando yo termine mi vida física, ha de pasar la eternidad con Cristo Jesús. Asegúrate, deja de agradar a los demás. Levanta tu mano si tú no has hecho esa decisión. No salgas de aquí sin haber tomado esa decisión. No salgas de este servicio de adoración sin haber tomado esa decisión. No salgas, porque el riesgo es grande fuera de este lugar. Incluso aquí mismo estamos en una situación así. La decisión te corresponde. La decisión es tuya. El mensaje se ha dado muchas ocasiones y hoy se vuelve a dar. Es tu oportunidad. Es única y exclusivamente para ti. Olvídate de las personas. Olvídate de quien está al frente. Eres tú y Dios. Reacciona para con Dios. Actúa para con Dios. Señor, te estamos muy agradecidos. Ahora, con esta segunda respuesta, solo voy a decir una palabra.
Obedece. Obedece. Obedece a Dios y a su santa palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado aquí. Te agradecemos por ello. Te solicitamos que tú nos ayudes a serte fieles siempre. Te lo solicitamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.